¿Qué tal, amigos? Vaya jornada grande de ciclismo la que hemos vivido el día de hoy en el Giro de Italia, ¿eh? Y el que se la haya perdido, se la ha perdido, porque, bueno, un poco es cuestión a lo mejor de repetir imágenes y no ha pasado nada especialmente relevante para la clasificación general. Es lo que tiene a veces ver las cosas en diferido, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? No, pues ha pasado ha ganado la Philippe, hombre, enhorabuena, ya era hora, ya le tocaba, ¿eh? Ya llevaba intentonas a lo largo de la carrera. Pero ¿ha pasado algo en la general? No, no ha pasado nada en la general. Sigue Pogačar de líder, las mismas diferencias, las mismas posiciones. Han podido pasar cosas. Bueno, eso ocurre en muchas etapas, ¿no? Pero más allá de esos detalles que considero son importantes, es verdad, para que la atención sea mayor por parte del respetable, de los aficionados, está vivir la carrera en el momento, las evoluciones que se van produciendo. A ver, hoy lo traduciría yo en cómo una etapa de 150, de 190 kilómetros puede resultar entretenida casi desde el banderazo de salida. Y coincidiremos todos en que eso es lo que ocurre en muchas de las clásicas, ¿no? Bueno, hoy podríamos hacer una excepción de los 50 primeros kilómetros porque eran los que transcurrían por la costa adriática antes de adentrarnos en lo que llaman los muros marquillanos, ¿no? Es una serie de colinas interminables, 4 de ellas eran puntuables para el Gran Premio de la Montaña de cuarta categoría, porque al final son prácticamente repechos, ¿no? Pero si no había 11 o 12 o 13 a lo largo del recorrido, convirtiéndola en una pequeña Amstel Gold Race, no había ninguno. Y claro, con ese recorrido, con las ganas que tiene la gente de redimirse, en el caso de Julián Alaphilippe, que la llevaba buscando con especial ahínco, y con la necesidad que tienen otros muchos de dejarse ver en el Giro, de ganar una etapa, que es que se van pasando las jornadas, que hemos superado ya el Ecuador, etcétera, pues se preparó un zafarrancho superado los primeros 50 kilómetros en los que ya se rodó por encima de los 50 kilómetros hora, que pa' qué las prisas, que diría el castizo. 36 corredores llegaron a configurar un grupo cabecero del que saltaron a Alaphilippe y Maestri, los que al final serían grandes protagonistas de la carrera, pero es que a su espalda se habían ido formando esos grupos. Ese grupo de 36 unidades habían sido primero 4 corredores, entre los que estaba Maestri, luego otros 5 o 6, entre los que estaba Alaphilippe, luego otros 14, luego otros 22 conducidos por Ganna, y entre ellos corredores que eran peligrosos de cara a la general, especialmente Jan Hirt, que estaba ya 5 a 6 minutos. Había más gente ahí colocada en puestos de privilegio, el propio Juan P. López a 9 minutos. En fin, una situación que obligaba de alguna manera al pelotón a avivar la marcha, porque en otras circunstancias a lo mejor hubiera dicho el personal, vale, pues vía libre son 34, ya se las compongan, como si llegamos a un cuarto de hora que no nos afecta. Pero no, lo que hacen las etapas y las carreras verdaderamente interesantes son esas circunstancias puntuales que vienen a coincidir en la ruta, ¿no? Y al haber esa gente en la escapada, pues hubo que trabajar desde atrás, y al trabajar desde atrás pues no se hacían diferencias, con lo cual eso permitía que fueran saltando grupos y más grupos. Como digo, 36 corredores ya hicieron camino, encontraron un poco la permisividad del pelotón, pero a una distancia prudencial de 5 minutos, y se jugaron la victoria de etapa. Ahí apareció el carácter indomable de Julián Alaphilippe, demostrando un poderío, una categoría, un coraje verdaderamente admirable. Entró segundo Jonathan Narváez, y hoy posiblemente sea el día en que nos hayamos alegrado porque ganase Alaphilippe. Bueno, a lo mejor los ecuatorianos habrán dicho, pero yo prefería que ganase Narváez, normal. Y a mí ya sabéis que me gusta mucho Narváez también y que está en una condición espléndida en este Giro y que tendrá otras nuevas oportunidades. Pero primero, Alaphilippe ha ganado a pulso, a puro huevo, como se dice en el argot, en la etapa, ¿no? Y segundo, la llevaba buscando también varios días, bueno, como Narváez, pero Narváez ya encontró su premio. Y tercero, ha hecho un alarde descomunal, ha atacado hasta 3 o 4 veces y ha atacado muy lejos de meta. Muy lejos de meta es cuando se ha marchado en compañía de Mirko Maestri. Quedaban todavía 140 kilómetros cuando empezó el zafarrancho y no ha parado la carrera ni un momento. Claro, ¿eso qué es lo que ha provocado? Pues ha provocado una aceleración terrible, se ha llegado otra vez con mucho adelanto, 47 kilómetros de promedio a la hora por segundo día consecutivo. Habla de la velocidad vertiginosa de la batalla sin cuartel, en resumidas cuentas, de todos esos ingredientes que en un escenario bonito, espectacular, insisto, a veces parecía que estábamos en la Ichulia al final y en otros momentos parecía que estábamos en Amstel Gold Race. La verdad es que hemos disfrutado una barbaridad. ¿Y qué ha quedado por delante? Pues primero la satisfacción de Alaphilippe.
Yo soy un corredor al que admiro profundamente y que había sido maltratado por su, iba a decir representante, por su contratante, por su contratador Patrick Lefebvre en las filas del Sudal Quickstep, un corredor que ya ha escrito páginas soberbias en la historia y en su palmarés, que sumaba 41 victorias, pero que llevaba al hombre un año sin ganar. Y no ha llegado a emocionarse del todo en la línea de meta, pero claro, no ha podido por menos que acordarse de su hijo, de todos los aficionados, de la gente que le ha apoyado y de la gente que ya le estábamos admirando por su combatividad en este Giro, donde tenía entre ceja y ceja ganar una etapa. Y como el otro día se la levantó Pelayo Sánchez y como otros días lo ha tenido complicado porque quedó vacío de fuerzas, pues hoy atacó prácticamente a 140 kilómetros de meta, empezó ya la batalla y no paró hasta el final porque estuvo permanentemente perseguido por grupos de corredores, entre ellos el último, el de Narváez, que estuvieron muy cerca de arrebatar la victoria. Consiguió soltar la maestría al final, magnífico el papel del corredor italiano, del Polti Cometa también, y a la hora de la verdad pues demostró que tiene piernas, que tiene una categoría excepcional y que un año después bien merece la pena esperar si se consigue la primera victoria en la historia en el Giro de Italia. Ha ganado etapas en el Tour, ha ganado etapas en todos los frentes, pero debutaba en el Giro de Italia y por lo tanto ha conseguido una victoria magnífica. Y yo me alegro profundamente. Y además los que hemos presenciado la etapa, pues me imagino que estaremos también contentos y felices de haber estado 3 horas o 4 horas prácticamente delante del televisor viendo con excitación y con interés la cantidad de cosas que podían pasar, porque ahora había tanta gente en el grupo. Ahí estaba Juan P. López, allí entró Nairo Quintana también, allí volvió a colocarse Pelayo. Pelayo hizo una caza que terminó pagando la hora de la verdad. Bueno, muchas veces hay que elegir, ¿no? Estaba en un tercer grupo, tuvo que soltar adelante, se hizo 6 kilómetros en solitario y después de cazar vino el grupo por detrás y cazó. Claro, carrera que da el galgo, ¿verdad? En el cuerpo la lleva, y Pelayo cuando llegó y se desató el ataque de Julián Alaphilippe, pues no tenía las piernas que le permitieron ganar el otro día la jornada del Rato. Pero bueno, para todos ellos, para Juanpe, que también estuvo ahí peleando, para Rubén Fernández, el murciano del Cofidis, que se metió en la fuga, pues el reconocimiento de que nos regalaron una magnífica etapa. Y una reflexión importante. Creo que en el orden estratégico, técnico, táctico, lo más significativo de la jornada de hoy ha sido el comportamiento del equipo del Bahrein. En un momento determinado, no digo yo que angustiado para nada, porque bueno, la presencia de Hirt o de Pozzovivo a 7 minutos o de Juanpe a 9 tampoco es que fuera, sí, podían poner en peligro la malla rosa, pero por un día, ¿no? Que a fin de cuentas nos queda el fin de semana la jornada contra el Crono y nos queda la terrible jornada del domingo en Livigno, incluso aunque hubieran conseguido alguna ventaja. Pero lo cierto es que Bahrein se puso durante muchos kilómetros a tirar vivamente del grupo para cazar, del pelotón, para cazar al grupo en el que figuraban, un grupo que comandaba un poco Pipo Ganna y en el que figuraban todos los hombres importantes, ¿no? Y los terminaron cazando. Y ahora la pregunta era, ¿a qué juega Bahrein? Y la respuesta es, pues a buscarse, lógicamente, las habichuelas. Aquí cada uno se las busca como considere oportuno. Y Bahrein da la sensación, o al menos en la interpretación que yo hago, que se ha puesto del lado del UAE para encontrar la recompensa cuando llegue el momento. ¿Y cuando llegue el momento? Pues cuando Pogačar vuelve a aparecer en activo, vuelve a aparecer en atacante, quiera sentenciar el Giro y tal vez por ahí se lleve a su lado Antonio Tiberi. Claro, una cosa es el deseo y otra es la realidad, ¿no? Lo que vaya a pasar no lo sabemos, pero es verdad que Bahrein no tenía ninguna necesidad. Lo lógico hasta cierto punto es que si el líder no tira, pues a lo mejor los hombres de la general, en este caso el Bora de Dani Martínez o el Ineos de G. Thomas, pues digan, oye, que se nos va a colocar por aquí delante Jan Hirt o Pozzovivo o Juan P. López y no nos conviene, pero me repito, no parecen, aunque hubieran cogido una diferencia muy importante, no parecen corredores peligrosos, razón por la cual Bora y Ineos se hicieron bastante bien en escurrir el bulto y en esperar acontecimientos. Bahrein, sin embargo, se puso a trabajar con Tiberi, que es el quinto de la general, y que, a ver, que me parece, simplemente lo analizo, me parece perfectamente respetable. Tiberi quiere alcanzar el podio y para alcanzar el podio una de las estrategias perfectamente legítimas es ponerse del lado del equipo poderoso, echar una mano hoy para que favor con favor se pague, el día de mañana te la devuelvan. ¿Que podría hacer eso Ineos o Bora? Pues a mí me parece que no quedaría bien.
Primero por la entidad de un corredorazo como Jim Thomas y del propio equipo Ineos, por la entidad del propio Dani Martínez y de Bora, son dos formaciones muy poderosas, pero yo no veo ese nivel de responsabilidad al Bahrein. Quiero decir, Tiberi es un chaval que ha pasado por aquí, jovencito, apunta muy alto, el otro día demostró que tiene ganas, además, y buenas piernas, y él sí puede decir, pues voy a poner a mi equipo al lado, pues me voy a poner al lado de Pogačar para intentar asaltar el podio. Quiero decir que lo que puede verse con unos ojos así como de desconfianza, una especie de biscotto que dicen en Italia, una especie de pacto de arreglo, me voy a alinear con el enemigo para derrotar a los otros rivales, pues es una estrategia de carrera tan defendible como cualquier otra. Vale, que está renunciando a ganar el Giro y se puede entender, ¿no? Yo por lo menos lo entiendo. Y máxime en el caso de Tiberi, a lo mejor en el caso de Geraint Thomas o de Dani Martínez, que ya han ganado muchas cosas y que están a otro nivel, deberían tener la obligación de intentar o de esperar, por lo menos, la expectativa de una posibilidad que les pueda dar la carrera. En este caso concreto, en el de Tiberi, parecería demasiado presuntuoso, ¿no? Y sería, por otro lado, admirable, ¿no? Que quisiera o estuviera dispuesto a plantarle cara directamente a Tadej Pogačar. Bueno, es la interpretación que yo hago, cada uno que haga la que considere oportuno, creo que es en la línea de lo que tenía de sorprendente, ¿no? El comportamiento y la actitud de Bahrein, así que explicado queda, aunque después también apretaron de lo lindo y le forzaron allá al Bora y a Ineos, dando cuneta en un terreno en el que soplaba el viento en los tramos kilómetros finales, bueno, en cierto modo aprovechando un poco el desgaste enorme que habían realizado a lo largo de la etapa, a ver si por ahí cazaban alguna pieza mayor. No fue así y por lo tanto la jornada nos dejó esa clasificación. Ahora os hablo rápido, ya lo sé, pero tampoco me quiero extender demasiado. Dejamos ayer ese tema, esa pregunta, ese interrogante, ese juego de las coincidencias que había entre determinados corredores ciclistas grandes, campeones de la historia, y ahora vamos con ello, pero antes dejadme que repase muy rápidamente la clasificación del día de hoy, donde ganó Alaphilippe, Narváez y Hermans entraron por detrás a 31 y 32 segundos, Valgren a 43 con Scaroni, a 1.30 Trentin, Clark que fue séptimo, Lem Rice octavo, Maestri noveno, Benjamin Thomas décimo, entró el pelotón encabezado por Meike y por Pogačar a 5 minutos, con lo cual pues no hay cambios en la clasificación general. Pogačar es líder con 2.40 sobre Dani Martínez, Geraint Thomas a 2.56, Ben O'Connor a 3.39, Antonio Tiberi a 4.27, Romain Bardet a 4.57, Fortunato a 5.19, Zanna a 5.23, Einer Rubio mantiene la novena posición a 5.28 y Aresman a 5.52, ahí estaba, y ahí está Jan Hirt, un décimo, a 5.57, el corredor checo del Sudal, que de alguna manera podía haber sido quien representaba alguna amenaza para las posiciones de podium, pero que a mí me parece, sinceramente, siendo un buen escalador que lo es, que no es un corredor para el nivel de pelear cuando lleguen las grandes etapas de montaña con Thomas y compañía. Ya veremos a ver, que luego incluso puede sorprender, pero la etapa de mañana no presenta una gran dificultad. Corremos en territorio de Emilia-Romagna, la región de Emilia-Romagna. Se sale de un pueblecito, Riccioni, que está en la provincia de Rimini, y ya abandonamos la costa adriática para ir al interior hasta Cento. Es una jornada con un perfil muy plano, es una jornada de 179 kilómetros y solo se me ocurre decir que sería una sorpresa mayúscula que los sprinters perdonaran este recorrido, porque posiblemente, salvo algún accidente en forma de viento o de alguna otra circunstancia, se va a resolver al sprint, y máxime con la seguridad de un Jonathan Milan, con el afán de revancha de un Tim Wellens, con la expectativa, entre otros, de Caden Groves de estrenar su palmarés en la carrera. Y bueno, antes de finalizar, así, lo prometido es deuda. Ayer habíamos quedado en aclarar un poco ese pequeño acertijo. Ya he visto en algunos de los mensajes, pues como efectivamente muchos apuntabais en una dirección. Yo decía que eran dos las circunstancias que unían a estos corredores. A Bernard Hinault, ganador del Tour de Francia en el año 78, a Indurain, desde el año 80, ¿no?, que ganó Hinault el Giro hasta este momento en el que Pogačar puede conseguir también ganar el Giro de Italia. Bueno, la circunstancia que une a todos estos corredores efectivamente es que ganaron el Giro el año de su debut en el Giro de Italia, que no es empresa fácil si no fuera por la otra circunstancia en la que coinciden los protagonistas. Veamos.
Bernard Hinault ganó el Giro en el año 1980 después de haber ganado el Tour en el 78 y en el 79. Miguel Indurain ganó el Giro de Italia en el 92 después de haber ganado el Tour en el año 91. Alberto Contador ganó el Giro, el año de su debut en la Corsa Rosa en 2008, después de haber ganado el Tour en 2007. Nairo Quintana, me perdonabais el lapsus, pedía, porque bueno, al final lo que quería decir en el fondo era esto que estamos hablando. No llegó a ganar, pero corredores, la coincidencia de todos esos corredores es que habían ganado el Giro después de haber triunfado en el Tour de Francia. Bueno, no lo ganó Quintana, como bien sabemos todos, aunque hizo podiums y venía a hacer segundo en el año 2013, cuando en el 2014 ganó el Giro de Italia. Egan Bernal gana el Giro de Italia en el año 2021 después de haber ganado el Tour en el año 2019. Y Tadej Pogačar tiene todos los visos de ganar el Giro de Italia en 2024 después de haber ganado el Tour en el año 2020 y 2021. Apuntaba algún seguidor en efecto a la figura de Fausto Coppi. Fausto Coppi ganó el Giro de Italia el año de su debut, pero al contrario que estos otros corredores, Coppi tardó 9 años más en ganar el Tour de Francia. O sea, la circunstancia que unía desde Hinault hasta la posibilidad de Pogačar era que todos estos corredores ganaron el Giro el año en el que debutaron en el Giro de Italia y que todos esos corredores, y es el caso también de Pogačar ahora, venían de haber ya triunfado, para aclarar el equívoco en lo de Quintana, de haber triunfado en el Tour de Francia. Quintana no ganó el Tour, pero consiguió su mejor resultado ese año anterior y lo repitió, ¿no? Terminando segundo detrás de Chris Froome. Era un pequeño juego, una serie de circunstancias que se habían dado, pero que no deja de ser una casualidad digna de reseñarse. Y bueno, me apetecía jugar un poquito, ¿no? Y uno tiene derecho a jugar, el mismo derecho que debería tener a equivocarse, aunque trato por todos los medios de hacerlo lo menos posible. Gracias, amigos. Mañana nos seguimos. Buen camino, buena ruta, disfrutad del Giro de Italia, no dejéis de disfrutar del ciclismo.